Eclesiástico capítulos 10 al 12. Autoestima y egocentrismo. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? ¿Qué pensáis? En el primer capítulo de hoy se nos invita a valorarnos, pero a valorarnos en la justa medida. Es decir, a que sepamos ver nuestro valor y que sepamos tanto reconocer nuestros errores como nuestros aciertos. Sin embargo, quería aclarar estos dos conceptos como son el egocentrismo y la autoestima, porque hay una gran confusión, una confusión que a día de hoy se está entendiendo que es lo mismo, pero ya os adelanto que no. ¿Y por qué? Si nos vamos a sus definiciones, el egocentrismo es la actitud o la forma de pensar en la que una persona se centra exclusivamente en sí misma, es decir, un yo en el centro, todo lo demás me da igual, solo me importo yo y nadie más. Luego, la autoestima es la valoración generalmente positiva de uno mismo. ¿Y qué diferencia hay aquí? Que la persona egocéntrica se piensa que es perfecta, que no le hace falta mejorar, se piensa que pues no comete ningún error. En cambio, la persona que tiene autoestima sí que reconoce su valor, se quiere a sí misma, pero lo hace con humildad. Sabe ver la verdad, sabe escuchar diferentes puntos de vista, sabe que hay más personas, más creencias en el mundo y sabe escuchar sobre todo. De modo que teniendo esto más o menos claro, estos dos conceptos, vamos a empezar con el capítulo 10, que habla sobre los gobernantes y habla sobre qué es un gobernante sabio, qué hace, ya que un gobernante es una persona que tiene unas responsabilidades muy importantes, por lo que debe de mirar por el bien del pueblo. Así que dice, ¿qué hace el gobernante sabio? Instruye a su pueblo. La autoridad está bien consolidada y hace prosperar a la ciudad. Y aquí un breve paréntesis porque se refiere a que la rectitud y la justicia, esto beneficia al pueblo. Siempre cuando las cosas van bien, cuando se hace justicia, todo va bien, el pueblo está contento. El problema es cuando se empiezan a hacer injusticias y se empiezan a tapar cosas. Nos recuerda que el gobierno de la tierra y que el éxito del hombre está en manos del Señor, que no depende de nosotros, sino todo esto depende de Dios. Además de que nos da unos ejemplos de líderes sabios e insensatos, que esto va muy bien para que podamos comprender mejor este concepto de un gobernante tanto sabio como insensato. Empieza a hablarnos sobre la soberbia, que esto está muy relacionado con el egocentrismo. ¿Y la soberbia qué es? La soberbia es un sentimiento de superioridad excesiva, donde me hizo mucha gracia porque durante Proverbios y durante los libros anteriores se nos habla sobre el principio de la sabiduría, que es el temor de Yahvé, el temor del Señor. Pero en cambio ahora nos hace un contraste y nos dice que el principio de la soberbia es alejarse del Señor, del Creador, apartar el corazón de Dios, y el principio de la soberbia es el pecado. Entonces nos habla sobre que la soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. Y se nos recomienda que, sea cual sea su agravio de cualquier persona, no guardes rencor al prójimo y no actúes guiado por un arrebato de violencia. Esto es un gran consejo, porque lo primero que se nos viene cuando se hace algo mal o cuando las personas hacen daño es guardar ese rencor de por qué ha hecho esto, esta persona es malísima, no sé qué, no tiene derecho. Pero se nos recomienda todo lo contrario, que controlemos esa ira y que no actuemos guiado por esta, que no seamos violentos, sino que ejercitemos ese autocontrol y se nos invita a que lo dejemos en manos de Dios. De hecho, se nos recomienda que no seamos soberbios y que no seamos violentos.
nos habla sobre este versículo que os comentaba, sobre la humildad y sobre la verdad. Se nos dice: hijo, ten una moderada estima de ti mismo, valórate en la justa medida. Que tengamos ese equilibrio entre la autoestima y la humildad. Pero qué importante es esto, que nos sepamos valorar, que sepamos ver el valor que hay en cada uno de nosotros. Y de verdad, si aún no ves ese valor que tienes, te invito a que empieces a verlo, porque eres importante, estás aquí en este mundo, tienes una función muy importante, aunque tú no lo veas, seguramente estás aportando cosas en la vida de los demás, que hay muchas cosas que no nos damos cuenta, pero que semillita a semillita, granito a granito, hacen bastante en la vida de los demás, hasta lo más simple, eso ya es algo. Por lo tanto, en resumen, este capítulo 10 nos deja clara la idea de que la sabiduría es esencial para un liderazgo justo y eficaz, y que tengamos en mente la importancia de la sabiduría y de la justicia, de la verdad siempre por delante. El capítulo 11, las apariencias engañan, que esto también lo hemos visto anteriormente. Nos dice: no alabes al hombre por su belleza, ni desprecies a nadie por su aspecto. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo exterior nos puede engañar, que estemos atentos, porque no todo es lo que parece. En el versículo 4 dice algo muy bonito, que es: admirables son las obras del Señor, y sin embargo permanecen ocultas a los hombres. Cuántas cosas hace Dios, cuántas cosas maravillosas, que muchas sí que tenemos ese privilegio de darnos cuenta, pero cuántas, muchísimas más hay que no nos damos cuenta. Porque aparte de que si Él nos las quiere revelar o no, nuestra visión es humana, nuestra visión es limitada, pero Él la tiene infinita, tiene una mirada eterna. Siguiendo con el capítulo, nos dice que antes de realizar cualquier cosa, cualquier acción, que pensemos. Es decir, nos dice: antes de recriminar, infórmate. Antes de responder, escucha. Que no nos avalanchemos sobre las cosas, que no hagamos cosas sin pensar, sino que antes de realizar cualquier cosa nos informemos, que escuchemos. Llegados aquí os voy a plantear una pregunta. ¿Cómo lleváis la confianza en Dios? Porque aquí nos habla sobre esta confianza. Dice: confía en el Señor y sé constante en tu esfuerzo, porque al Señor le resulta fácil enriquecer al pobre en un instante. Me encantó el confía en el Señor y sé constante en tu esfuerzo, que a pesar de que muchas veces no tengamos ganas de ser constantes, de ser disciplinados, que sigamos en ello, que sigamos en ese esfuerzo, y veremos que todo esfuerzo tiene recompensa. Tarde o temprano la recompensa llega siempre. Y por último nos habla sobre guardarnos del malvado, además de darnos razones de cada consejo que nos da. Y esto lo vemos también cuando se nos invita, se nos aconseja a guardarnos del mal, a que cuando veamos el mal, que nos retiremos, que no vayamos a quemarnos, sino que nos retiremos. Cuando veamos una llama, mejor dicho, no vayamos a tocar a ver si quema o no, sino que nos alejemos de ella, porque tarde o temprano caeremos ahí. Entonces, este capítulo destaca la humildad, la paciencia, porque confiar lleva a ser paciente, muy paciente, y sobre la justicia divina, que al final Dios hace justicia siempre, porque es un Dios justo. Por último, en el capítulo 12 habla sobre los favores, que también estos trae recompensa, y sobre los verdaderos y los falsos amigos. Se destaca el tratar a los demás con bondad, ser leales en las amistades y que no nos olvidemos de actuar con justicia en todas las interacciones, en todas las acciones que realicemos. Entonces, la sabiduría y la virtud, estas dos contribuyen a las relaciones humanas que sean más saludables y significativas. Cuando en una relación, sea de lo que sea, en específico aquí habla sobre las amistades, tiene sabiduría y virtud,
esto nos va a enriquecer, nos va a ayudar a crecer y a ser mejores personas. Por eso esa advertencia, ese consejo de que sepamos de quién nos rodeamos, porque a nuestros amigos, a nuestro círculo cercano sobre todo, porque amigos podemos tener muchos, pero a nuestro círculo cercano somos nosotros quienes nos encargamos de elegir a esas personas, de decidir si esas personas están en mi vida o no. Y dicho esto, concluimos este episodio. Espero que os haya quedado un poco más claro ese concepto de autoestima y de egocentrismo y sobre todo el mensaje que se nos da, que es que nos valoremos, que nos sepamos valorar, que sepamos ver nuestro valor, porque es inmenso y que ojalá todos nos supiésemos ver como nos ve Dios, porque si todos nos viésemos así, con ese amor y esa bondad con la que nos ve Dios, a pesar de que fallamos, pero Él ya sabemos que es misericordioso y tiene un amor infinito, pues seguro que no nos volveríamos a machacar o a decirnos cosas feas. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que hayas aprendido y que pases muy, muy buen día. Que Dios te bendiga.